En esta presentación vamos a ver cómo podemos convertir los decimales periódicos puros, periódicos mixtos y los exactos en fracción. Recordemos que nosotros habíamos dicho que los números racionales eran aquellos que se podían expresar o escribir como una fracción. También dijimos que los decimales exactos, los decimales que son puros, o sea, periódicos puros y periódicos mixtos, se consideraban racionales. Y la razón de eso es porque ellos se pueden siempre expresar como una fracción. Pues en esta presentación veremos cómo eso es posible. Vamos a tratar el primer caso, que son los decimales exactos. ¿Cómo convertirlos en fracción? Tenemos, por ejemplo, el decimal 2.4. Recordemos que este decimal es exacto o terminal porque después del dígito 4 ya no hay más nada, es decir, ya termina. La manera en que lo convertimos en fracción es la siguiente. Primero escribimos el número sin punto decimal, es decir, ponemos 24. En el denominador vamos a escribir 10 o 100 o 1000, dependiendo del número de dígitos que tengamos después del punto. Es decir, en este caso tenemos un solo dígito después del punto decimal, entonces colocamos 10. Si vemos dos dígitos después del punto decimal, colocamos 100. Si vemos tres dígitos, colocamos 1000 y así sucesivamente. O sea, ponemos un 0 por cada dígito que veamos después del punto decimal. La fracción que obtuvimos, 24 décimos o 24 sobre 10, es equivalente al decimal 2.4. Eso lo podemos comprobar dividiendo en la calculadora 24 entre 10 y vamos a ver que nos da 2.4. Nosotros además pudiéramos simplificar un poco esta fracción buscando la mitad arriba y abajo. La mitad de 24 es 12, la mitad de 10 es 5. Y así obtuvimos otra fracción que también es equivalente al decimal 2.4. Cualquiera de las dos fracciones que demos como respuesta es correcto. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el decimal 3.8973. Para expresarlo en fracción lo ponemos primero sin punto decimal. En el denominador vamos a colocar 10.000 porque tenemos 4 dígitos después del punto. Es decir, vamos a colocar un 0 por cada dígito que veamos después del punto. Esta fracción es irreducible, es decir, no la podemos simplificar. Sin embargo, si nosotros dividimos en la calculadora 38.973 entre 10.000, nos vamos a dar cuenta de que nos da ese decimal. Por tanto, el decimal lo hemos expresado como una fracción. Tenemos el decimal 0.125. Si lo escribimos sin punto decimal, sería 125. Recordando que el 0 a la izquierda pues no tiene ningún valor. Si dividimos entre 1000, porque hay 3 dígitos después del punto, tenemos una fracción equivalente al decimal 0.125. En este caso podemos simplificar un poco, tomando, digamos, la quinta arriba y abajo. La quinta de 125 es 25, la quinta de 1000 es 200, la quinta de 25 es 5, y la quinta de 200 es 40, la quinta de 5 es 1, la quinta de 40 es 8. Así que tenemos en este caso 4 fracciones equivalentes a 0.125. Cualquiera de ellas es un valor correcto, o sea, podemos dejar como respuesta cualquiera de ellas. De manera que la simplificación no es necesariamente obligatorio. Tenemos 0.08, si lo escribimos sin punto decimal, pues sería 8 sobre 100. Fíjense que tenemos dos dígitos después del punto, por tanto tenemos 100 aquí. Si simplificamos, la mitad arriba es 4, la mitad es 50, mitad 2, mitad 25. Así que podemos dar como respuesta cualquiera de esas fracciones. Así es como convertimos entonces los decimales exactos en fracción. Vamos a ver qué hacemos en el caso de los decimales que son periódicos puros. Ese es un segundo caso. Por ejemplo, queremos convertir el decimal 2.3 periódico. Observen que en este caso, si yo trato de utilizar la misma regla que utilicé para los decimales exactos, eso no sería posible. Nosotros dijimos ahorita que para convertir un decimal exacto, se ponía el número sin punto decimal y en el denominador colocábamos un 0 por cada dígito que veamos después del punto. Fíjense que en este caso los dígitos son infinitos, no terminan. Por tanto, tendríamos que escribir debajo infinitos ceros. Eso no es posible.
La regla es de hecho diferente en el caso de los decimales periódicos puros. Identificamos dos partes en un número que es puro. Una parte entera, que es la parte que está delante del punto decimal, y tenemos una parte periódica, que es el dígito o grupo de dígitos que se repite. En este caso, la parte entera es 2 y la parte periódica es 3. El 3 es el dígito que se está repitiendo. La regla entonces nos dice lo siguiente en este caso, en el caso de los periódicos puros. Ponemos juntas la parte entera y la parte periódica, es decir, vamos a poner el 2 y el 3. Fíjense que 2 es la parte entera y 3 es el dígito que se está repitiendo. A eso le restamos la parte entera, es decir, le vamos a restar el dígito o dígitos que estén aquí. Y ahora, en lugar de colocar ceros como hicimos antes, vamos a colocar 9. Vamos a colocar un 9 por cada dígito periódico. Para el caso de este decimal, este tiene un solo dígito periódico, que es el 3 que se está repitiendo. Por esa razón colocamos un 9. Repito entonces, colocamos la parte entera y la parte que se está repitiendo, o sea, la parte periódica, las ponemos juntas. Por eso es el 23. Le restamos la parte entera, por eso le resto 2. Y ese 9 es porque hay un solo dígito que se está repitiendo. Si yo viera dos dígitos repitiéndose, coloco 99. Si veo tres dígitos repitiéndose, pues coloco 999 y así sucesivamente. De manera que arriba tenemos 21 cuando restamos 23 menos 2. Si nosotros simplificamos buscando la tercera arriba y abajo, pues tenemos 7 sobre 3. Esa sería, pues, nuestra fracción equivalente. Podemos verificar al dividir 7 entre 3 en la calculadora que nos va a dar este decimal periódico que ven arriba. Esa es la manera de comprobar que está correcto. Si yo divido el numerador entre el denominador y me da el decimal que está originalmente, pues ya sabemos que la respuesta es correcta. Veamos un segundo ejemplo. En este decimal la parte entera es 3, la parte periódica es 45. Fíjense que 45 se está repitiendo de manera indefinida, como indican estos puntos. Así que las juntamos, tanto la parte entera como la parte periódica. A eso le restamos la parte entera, por eso le resto 3. Y debajo vamos a colocar dos 9 porque hay dos dígitos repitiéndose, es decir, 4 y 5 se están repitiendo, por tanto son dos dígitos. Recuerden que colocamos un 9 por cada dígito que se esté repitiendo. Si restamos arriba tenemos 342 y abajo 39. En este caso, esa fracción se puede simplificar un poco buscando tercera y tercera arriba. O sea, buscando la tercera de 342 tenemos 114. La tercera abajo es 33. Aún tiene tercera, podemos buscar la tercera. Tenemos 38 sobre 11. Recuerden que la simplificación no es obligatoria, de manera que cualquiera de las tres respuestas es válida. Todas son equivalentes a este decimal que tenemos por ahí. Otro periódico puro. Tenemos 4 como parte entera, tenemos 125 como parte periódica. Observen que 125 se está repitiendo. Juntamos la parte entera y la parte periódica, es decir, el 4 y el 125. A eso le restamos la parte entera y debajo pues colocamos 39 porque hay tres dígitos que se están repitiendo, 1, 2 y 5. Si restamos arriba, pues tenemos 4121, colocamos debajo el denominador y ahí tenemos una fracción equivalente al decimal que está en la pantalla. Un ejemplo más en el caso de los periódicos puros. Ponemos la parte entera que es 2 y la parte que es periódica que es 0,5. Parte entera 2, parte periódica 0,5. Le restamos la parte entera, o sea, le restamos 2 y colocamos debajo 2 9, dos dígitos repitiéndose. Así que colocamos 99. Si restamos arriba, tendríamos 203 sobre 99. Recuerden siempre que la prueba para saber que eso es correcto es dividir. Vamos a la calculadora y dividimos 203 entre 99 y verificamos que nos da siempre ese decimal que nos dieron. Nos falta ver cómo convertir los decimales periódicos mixtos. Ya sabemos cómo se hacen los decimales exactos,
Ya sabemos cómo se hacen los decimales periódicos puros, pero nos faltaría ver cómo convertir decimales periódicos mixtos. Recordamos que un decimal que es mixto tiene tres partes. Tiene una parte entera, como siempre. Tiene una parte que no es periódica, eso es lo que lo hace diferente de los periódicos puros, y tiene una parte periódica. En este caso vamos a juntar las tres partes, es decir, la parte entera, la parte que no es periódica y la periódica. A eso le vamos a restar juntas tanto la parte entera como la que no es periódica. Fíjense que en el caso de los puros solamente les restábamos la parte entera. En este caso les resto la parte entera y la que no es periódica. Por eso tengo 24. Y ahora combinamos las reglas anteriores. Por cada dígito periódico vamos a colocar un 9 como siempre hemos hecho. Y por cada dígito que encontremos aquí que no sea periódico vamos a colocar un 0. Es decir, yo voy a colocar un 9. Fíjense, ese 9 es por ese 7 que se está repitiendo. Y vamos a colocar un 0 por este dígito que no se repite. Si nosotros restamos arriba, tenemos 223 sobre 90. Y así hemos encontrado una fracción equivalente al decimal que está arriba. Repetimos, colocamos la parte entera, la parte que no es periódica y la parte periódica, las tres partes juntas. Se les resta la parte entera y la que no es periódica, por eso es 24. Colocamos un 9 por cada dígito periódico. En este caso tenemos un solo dígito periódico, que es el 7, por eso ponemos 9. Colocamos un 0 por cada dígito que no sea periódico. Entonces en este caso tenemos un solo, por tanto es 90. Finalmente restamos arriba, tenemos 223 sobre 90. En este decimal tenemos 1 como parte entera, tenemos 24 como parte no periódica y 578 como parte periódica. La juntamos las tres y tenemos 124.578, es decir, la parte entera, la que no es periódica y la parte periódica. Le restamos juntas la parte entera y la no periódica. La parte entera y la no periódica, por eso es 124. Como hay tres dígitos periódicos, vamos a colocar un 9 por cada uno. Y como tenemos dos dígitos que no son periódicos, le vamos a colocar un 0 a cada uno. Observen que los 9 son por los dígitos periódicos. 1, 2, 3. Los ceros son por los dígitos no periódicos. Restamos arriba y mantenemos el denominador y hemos encontrado entonces una fracción equivalente. En este caso podemos simplificarla buscando mitad y mitad, pero también pudimos haberla dejado así. Un ejemplo más sobre el caso de los periódicos mixtos. Parte entera 1, la parte que no es periódica es 245, mientras que la parte periódica es 8. Si la ponemos todas juntas, tenemos 12.458. Le restamos la parte entera y la que no es periódica, es decir, el 1 y el 245. Vamos a colocar debajo un 9 porque hay un solo dígito periódico que es el 8. Vamos a colocar 3 ceros porque vemos 1, 2 y 3 dígitos que no se repiten. Si nosotros restamos, tenemos entonces una fracción equivalente. Podemos dividir 11.213 en la calculadora entre 9.000 y vamos a verificar que nos da ese decimal. Aquí tenemos otro ejemplo. La parte entera es 3, la no periódica es 46 y la periódica es 89. Ahí están juntas las tres. Les resto la parte entera y la que no es periódica, o sea, el 3 y el 46. Vamos a colocar dos 9 porque hay dos dígitos repitiéndose, que son el 8 y el 9. Y vamos a colocar dos ceros porque hay dos dígitos que no se repiten. Si nosotros restamos arriba, tenemos entonces la fracción equivalente al decimal que nos dieron. Así es como convertimos los decimales en fracción.